cuestiones en las que me pongo a plantear qué estamos viendo. O sea, me gusta que ya... Es muy complicado definir las cosas, quizá no deberíamos nadie definir las cosas, quizá nuestro festival en sí, que es un festival de videoarte, no es un festival que defina qué es el videoarte ni que, sino más bien una imagen en movimiento, pero en este contexto, estamos en un contexto museístico, es una pieza que habla de otra parte del mundo. ¿Por qué traerla a un espacio museístico y no traerla a la 2, a un documental de la 2? Bueno, en primer lugar quería decir que también agradecer a todo el mundo que ha venido y que tiene interés por este tipo de temas y que ha visto la película hasta el final. Respecto a la pregunta que me haces, francamente no tengo ningún problema en mostrarla en la 2. Yo he hecho esta película para que la vea todo el mundo, pero empecé mi carrera en el ámbito del arte contemporáneo y he conseguido apoyos para realizar mi trabajo desde el arte contemporáneo. Estoy contenta y agradecida al museo de haber confiado en mí y apoyado este proyecto y de presentarlo aquí, pero me gustaría que se presentase en muchos otros lugares. Y yo la veo como una película, pero hay quien la puede ver como videoarte, como algo más experimental o no tan experimental, o no tan nuevo, no tengo problema con ello. Lo importante es la relación que se pueda crear entre los personajes, entre la articulación audiovisual, el contenido, lo que se dice de palabra y lo que se dice en imágenes y las personas. Pero yo estaría contenta de que tuviese la máxima difusión posible. Sí, porque toda la pieza habla un poco de las masas y de cómo llegar a la cultura de masas y en cierto modo quizás... Me hacía esa pregunta así para empezar, también por mi desconocimiento. Yo he llegado aquí también sin saber un poco el contexto y me gustaría aprovechar que quizás como yo habrá gente que no conozca mucho el contexto de Filipinas. Ella antes en un cafetito nos ha contado un poco el contexto y creo que sea importante que ella nos pueda narrar un poco qué pasa en Filipinas, cómo ha evolucionado Filipinas desde que la ocupamos y la desocupación y cómo está ahora. Bueno, yo hice la película con la voluntad de que fuese un poco autocontenida en el sentido en el que soy consciente de que tanto en España, en Europa, fuera de Asia, por un lado apenas se conoce la Revolución Filipina, aunque es la más larga y consolidada que existe hoy en día, y por otro lado ha quedado muy olvidada toda la cuestión de la colonización de los españoles, pues estuvimos ahí casi 4 siglos. Destrozando el país y bueno, eso llevó a otro tipo de colonizaciones y la revolución que estáis viendo se origina en todas las revueltas, insurrecciones y revoluciones que comenzaron con la colonización española, que siempre hubo durante todos esos siglos. Y de hecho los filipinos ganaron la revolución a los españoles y los echaron del país, y cuando España se vio acorralada porque habían perdido la guerra, vendió Filipinas a Estados Unidos por unos 20 millones de dólares en 1896 o algo así. Y entonces llegaron los americanos y otra vez impusieron el yugo colonial. Luego en el 42 Filipinas fue invadida por los japoneses y ahí es donde comenzaron a organizarse grupos guerrilleros filipinos para combatir la invasión japonesa, que incluso fueron apoyados por los americanos, porque a los americanos no les interesaba perder Filipinas tampoco. Y cuando lograron echar a los japoneses, los americanos pues dirigieron, como te contaba antes, las armas automáticamente a los filipinos y continuaron su colonización. Hubo un momento en el que se dio de forma, no sé cómo decirlo, formal, una independencia a Filipinas que no ha sido real. Filipinas sigue siendo un país que depende mucho de Estados Unidos y que prácticamente es una colonia o semicolonia. Tiene un lugar geopolítico que es de gran importancia para Estados Unidos porque está enfrente de China.
siempre ha habido como mucha disputa por controlar el mar del sur de China, que es una ruta de tránsito mercantil fundamental, y más ahora con las tensiones que hay entre diferentes bloques imperialistas. En los últimos años, antes de Duterte, con el otro presidente, se han firmado muchos acuerdos, que se firmaron con Obama también, no solamente con Trump, para que prácticamente Filipinas se convierta en una base militar estadounidense. Estados Unidos también da mucho dinero para el programa de contrainsurgencia y militarización que tiene Estados Unidos. Estados Unidos quiere que Filipinas sea un país pobre porque quiere explotar sus recursos naturales, quiere servirse de Filipinas para hacer agricultura industrial, quiere explotar mano de obra barata, quiere utilizar Filipinas para que hagan... No hay industria en Filipinas, es un país que depende de las importaciones porque no han querido que se desarrolle o que tenga ninguna autosuficiencia. Entonces Estados Unidos vende muy caras sus mercancías a Filipinas, incluso a veces Filipinas tiene que comprar arroz a Estados Unidos, porque, que es muy paradójico, ¿no? Perdona, he perdido el hilo un momento. Y también, y por otro lado, Filipinas exporta mano de obra y recursos naturales que son expoliados, básicamente. Por otro lado, la economía filipina se sustenta en un gran porcentaje gracias al dinero que envían los millones y millones de filipinos que tienen que dejar el país debido a la pobreza, eso se explica en la película también, que trabajan explotados en otros países para poder mantener a sus familias en el país. Entonces, esta es la realidad. Es verdad que esta lucha se adhiere a la tradición comunista. No eran comunistas cuando luchaban contra los colonizadores españoles, pero es una lucha de liberación nacional. Y es una lucha que defiende como eje primordial la lucha armada, pero como podéis ver en la película, hay muchas más tareas y muchas más labores que realizan los guerrilleros, porque no tiene ningún sentido la lucha armada ni la militarización si no hay un trabajo con el pueblo, si no hay un trabajo educativo, si no hay un servicio al pueblo de muy diferentes maneras, y si no se hace lo que ellos llaman también la revolución agrícola, que es tratar de pues mejorar las técnicas agrícolas porque son muy rudimentarias. Estamos hablando de comunidades que viven en situaciones de mucha dificultad, y crean cooperativas y tratan de establecer sistemas de cultivo para que puedan ser autosuficientes y no tengan que depender del mercado o de terratenientes para los que muchos trabajan. No sé si he explicado más o menos el contexto general en el que se enmarca. ¿Por qué llegas tú a Filipinas? ¿Qué te hace llegar a Filipinas? ¿Por qué estar 5 años ahí con este proyecto? Bueno, las decisiones que uno toma siempre son complejas, nunca hay una razón que te lleva a algo, ¿no? Pero como artista joven, y sigo siendo joven, pero llevo muchos años, ya llevo más años trabajando. Siempre me había interesado mucho la relación que existe entre la producción de conocimiento y de pensamiento progresista o de ciencia y los sistemas de poder o los sistemas de opresión. Había estado mirando al pasado durante trabajos anteriores y cada vez estaba más interesada en cuestiones políticas, pero viviendo en Europa y estando principalmente en un contexto de arte contemporáneo, sentía que me faltaba, por un lado, formación política y por otro lado, práctica, como hablan de ello en la película, estar en una lucha sobre el terreno, formar parte de un movimiento, tener una interacción mucho mayor con la realidad de ciertos conflictos, en Europa, fuera de Europa y en otros lugares. Y esa parte de crisis artística, digamos, personal en mi trabajo,
me llevaba a buscar oportunidades para ir a diferentes sitios. Entonces, en 2012, una institución holandesa, yo he vivido en Holanda muchos años, me invitó a hacer un proyecto que iba más bien por cuestiones ecológicas de la tierra, etcétera, etcétera. Ellos querían que me fuese a un lugar fuera de Europa y yo propuse Filipinas porque me interesaba explorar el pasado colonial, sabía que había mucha lucha en torno a la tierra y que era un tema que no se había tocado tanto en España, y sobre todo desde el arte, y que debe de revisarse, reconocerse y repararse, no sé, de alguna manera. Creo que es una pena que haya tan pocos artistas que hayan hecho una inversión o hayan trabajado sobre estos temas en Filipinas. Fui con la idea de hacer un proyecto de investigación que llevé a cabo, que era más académico. Luego me dieron la oportunidad de trabajar en la universidad un año y la acepté porque quería aprender, quería pasar tiempo con los activistas que trabajaban ahí. Dejé de producir trabajo artístico durante bastante tiempo y fueron pasando los años. Y llegó un momento en el que había vivido mucho en diferentes comunidades campesinas, organizadas, no organizadas, y empezaron a considerarme como una compañera más que tenía un compromiso y una solidaridad con lo que estaba ocurriendo en el país. Y es entonces cuando me sentí con la capacidad, la potestad o la cierta autoridad para proponer hacer esta película, porque había visto de cerca muchas cosas y había compartido con compañeros vivencias, experiencias, y había vivido con estas comunidades, no exactamente en este lugar, porque no fui yo quien decidió dónde iba a filmar, eso lo decidió el partido en base a cuestiones de seguridad principalmente. Pero sí, ese fue un poco resumidamente cómo llegué ahí. Y he vivido en muchos países, pero Filipinas ha sido el país más importante para mí. Y la formación que he tenido a todos los niveles, política, humana, social, personal, antropológica, relacional, me ha dado muchas herramientas y una perspectiva crítica que creo que ayudará mucho en el trabajo que voy a seguir desarrollando y que espero que pueda ser una aportación relevante a la hora de no solo dar visibilidad a la lucha que se sigue avanzando en Filipinas, pero también a ayudar a pensar a cualquier persona que tenga aspiraciones democráticas, a cualquier persona que piense, que crea que se puede cambiar el mundo, que se pueden hacer cosas, que tenemos que repensar la política, que tenemos que trabajar a otras luchas, que pueda ser una fuente de inspiración y una fuente de reflexión. Porque creo que muchos temas que tratan en la película, aunque sea un lugar tan remoto como Filipinas, nos conciernen especialmente hoy en día. Hay una parte que me gusta mucho de tu película, el punto este del loop, ese loop del principio y del final, que es una continuación, pero sin embargo ha pasado toda una serie de personas, una serie de personajes que con su vida, con su día a día, con su disciplina, con sus ejercicios, con su psicología realmente, o sea, contando sus problemas, sus temores, entonces es como una vuelta al principio, pero no es lo mismo. O sea, ya hay una parte, acabas con una parte educativa que es como fundamental en la película y en la historia en la realidad. No es una historia en este caso, esto es la realidad pura y dura de la gente que está en la selva. Y quería ver un poquito también, en cierto modo, esta película ha vuelto allí, podría ser como una especie de película que pueda servir para otros guerrilleros, otras personas que quieran formar parte del partido. ¿Se puede considerar en cierto modo propagandístico o se plantea como una obra en sí? ¿Cómo planteas tú? Bueno, esta película la he hecho fundamentalmente para gente de fuera de Filipinas y que no conozca la lucha, porque ahora mismo hay muchísima represión y terrorismo de Estado en Filipinas. Yo estoy muy afectada
porque amigos y compañeros muy cercanos están en la cárcel ahora, gente con la que he trabajado ha sido asesinada. Es muy probable que algunos de los guerrilleros que veis en la película estén muertos ahora mismo. Y compañeros míos filipinos tienen la película ahí, pero es difícil mostrarla en estos momentos porque hay mucha persecución. Entonces estoy segura que la verán, pero la verán en petit comité. No creo que la situación sea adecuada para proyectar la película a una gran audiencia en estos momentos en Filipinas porque es demasiado peligroso. Pero sí es un material muy importante para ellos porque no se había hecho nunca un retrato tan cercano. Sí se han hecho películas sobre la guerrilla, pero hacía mucho que no se hacía ninguna. Hay un filipino americano que acaba de hacer otra con un enfoque muy distinto, que está bien también, pero no creo que vaya a ser muy útil de momento que circule demasiado en Filipinas. Ojalá circulase más. Y estoy segura de que a todos los guerrilleros les encantaría verla. Pero ya no está en mi mano, yo no puedo llamarles por teléfono, no puedo contactar con ellos por email. Y confío en que mis compañeros les hagan llegar la película de una forma o de otra. ¿Y está abierta la película? ¿Se puede ver online? De momento, por cuestiones un poco prácticas, la tengo en internet con contraseña, pero yo la comparto con todo el mundo y llegará un momento en el que la ponga abierta. No, me refiero sobre todo por ellos, no tanto por nosotros, sino por que les llega Bueno, a ellos de cierto modo. Ellos también, hay una cuestión fundamental. Cuando yo llegué a la guerrilla, yo estaba involucrada en la lucha, pero tengo los ojos de una europea y vengo de donde vengo. Entonces yo sé que la cuestión de la lucha armada, la cuestión del comunismo, es difícil de aceptar o de ver o de entender y que hay que saber explicarla muy bien. Ellos están en la clandestinidad. Normalmente no pueden mostrar sus caras. Y el primer problema que se planteó es, si yo no puedo hacer yo pensé, estáis armados hasta arriba, porque es obligatorio, o sea, es la disciplina del campamento, tienes que ir armado en caso de que haya algún problema. Estamos en el bosque tropical. Si no enseñáis las caras y os hago un retrato desde lejos y las personas no pueden conectar con vosotros como seres humanos, no sé si se va a entender, o si solamente hacemos entrevistas, podéis decir lo que queráis, pero tampoco os van a creer. Tenemos que mostrar realmente cómo vivís, cómo pensáis, cómo sentís. Tengo que ser capaz de trasladar la experiencia que vivo yo aquí, y es muy difícil poder convivir con ellos por lo peligroso que es. Tengo que ser capaz de transmitirla a otras personas. Así que está el problema de enseñar vuestro rostro, porque en el momento en el que ellos clandestinidad, automáticamente ya son, les van a matar. O sea, los servicios de inteligencia seguro que han visto ya la película. A mí me revisan todos los mails porque tengo comunicaciones con muchas personas. Yo estoy en la lista negra de la Oficina de Inmigración de Filipinas. Y hubo muchas discusiones de grupo, porque ahí todo se decide en grupo, y una parte de ellos dijeron, bueno, ya nos estamos jugando la vida, nadie sabe lo que estamos haciendo, todo el mundo dice que somos terroristas, queremos que la gente sepa lo que estamos haciendo y la realidad de nuestra lucha y por qué luchamos, cómo convivimos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, y estamos dispuestos. Y pensamos que tiene razón Paloma, que tenemos que mostrar la cara y que tenemos que mostrar una faceta más personal y más íntima de nosotros. Hubo algunos que no pudieron porque tienen precio a su cabeza y porque a veces salían de la clandestinidad. Hubo otros que dijeron que no querían salir en la película y fue absolutamente voluntario, nadie fue forzado a estar. Entonces éramos un grupo bastante más grande, pero los que aparecen en la película son aquellos los que conscientemente asumieron ese riesgo porque pensaron que merecía la pena arriesgar su vida para que la gente conociese esa lucha. Entonces ya estamos hablando de algo que va más allá de un trabajo artístico, sino que yo tengo un compromiso y una responsabilidad a la hora de hacer esta película y de hacer justicia a lo que viví, a lo que he aprendido y
y a la realidad de la vida que tienen, he hecho mi mejor esfuerzo dentro de muchas limitaciones que teníamos, obviamente. Y ahora que has hablado un poco de los problemas que has tenido y de la vigilancia en los mails, ¿has tenido amenazas? ¿Hubo momentos como al principio de la película que que se oían las balas? ¿Cómo ha sido a nivel... ¿Cómo ha sido y cómo es realmente? Porque creo que han pasado 4 años desde que la filmaste, si no estoy confundido. La filmé en 2015. Me pude quedar 5 semanas, pero ya tuve suerte de poder quedarme 5 semanas porque es raro que se den condiciones de seguridad. Yo quería quedarme más. Habíamos conseguido hacer cosas muy interesantes y yo pensaba que todavía podía filmar más y que estábamos trabajando muy bien, que podía dirigir más, que nos compenetrábamos muy bien, que ya sabíamos por dónde íbamos a ir. Quería hacer más cosas. Me volví a España pensando regresar. Y cuando regresé a Europa, los compañeros de Europa me dijeron: Paloma, no vas a volver por ahora porque es demasiado peligroso. No vas a volver, así que hazte la idea de que este año no vas a volver. Y dije, bueno, ¿y al siguiente? Bueno, pues vamos a ver si al siguiente puedes volver, pero por ahora no. Y me quedé en Europa. De hecho, me dejé todas mis cosas, me había venido con una maleta, me dejé todas mis cosas en Filipinas y ahí se han quedado y ya no he podido volver. Aproveché que me había invitado a una institución en París para hacer otro proyecto mientras esperaba la oportunidad de volver. Pasó un año y me dijeron: Paloma, no vas a volver. No vas a volver porque es demasiado peligroso. Así que intenta hacer la película con el material que tengas. Y luego ya me pusieron en la lista negra, así que ya no podía volver directamente. No he tenido amenazas y nunca me ha pasado nada en Filipinas, pero fue muy difícil gestionar toda la logística para ir ahí, para volver, y todas las relaciones con activistas y revolucionarios en Filipinas, porque teníamos que traducir la película, porque teníamos que tener comunicación. Tenía que tener comunicación con activistas en Filipinas a la hora de producir la película, pero no podía hablar nada en Internet. No podíamos decir nada por Internet. Cuando yo fui a filmar, bueno, mi madre está aquí, ella no sabía dónde, ella solamente supo que había filmado esa película cuando la presenté aquí. Yo no he podido apenas hablar de este proyecto a nadie, a ningún amigo, a ninguna persona. Yo dije que me iba a una isla desierta de vacaciones y ya está. Y cuando preparábamos la película, teníamos que reunirnos en un sitio muy ruidoso y no llevar móviles, escribirlo todo a mano, no podíamos decir palabras claves. Y ellos siempre me decían: Paloma, porque yo soy muy relajada y muy poco miedosa, y decía, bueno, tampoco, siempre me decían: Paloma, tienes que ser lo más paranoica posible. O sea, sé una paranoica, piensa que te están siguiendo todo el tiempo, que te están leyendo todo, que te están mirando todo. Te lo decimos por experiencia, muchas veces, por habernos relajado, por habernos creído que no era para tanto, que no iba a pasar nada. Hemos cometido errores y nos han costado muy, muy caros. Han costado vidas y han costado encarcelamientos. Afortunadamente, a mí no me pasó nada. Cometí algunos errores de seguridad graves y me echaron un poco la bronca porque no estaba tan acostumbrada a todas las normas de la clandestinidad. Y bueno, aunque no estuviese en la lista negra de Filipinas, creo que sería muy peligroso que volviese, porque también han asesinado a extranjeros. No sé qué va a pasar más adelante, pero de momento estoy aquí, no creo que venga Duterte a buscarme y no han cerrado la exposición, así que... Bueno, y si quieres contarnos un poquito a nivel visual, cómo se grabó eso, cómo lo hiciste con el sonido. Me has contado un poquito antes, pero un poco para contar un poquito cómo fue el proceso de cómo meter unas cámaras allí, cómo se pudo grabar a toda esta gente, cuánto material has acumulado, qué decisiones has tomado de cara a temáticas, igual que te decía yo un poco la estructura que he visto yo, pero qué decisiones has tomado para juntar ese material, en qué formatos estaban, o en qué lenguas, porque hablabas de que hay muchas guerrillas con muchas lenguas. Si nos puedes Bueno, contar. es que en Filipinas hay miles de lenguas, hay una riqueza lingüística enorme, ¿no? A pesar de que han impuesto, pues que está el español, que no lo aprendieron los filipinos. Todos los filipinos tienen nombres españoles, pero nadie habla español, solamente las clases altas lo hablaban, pero el inglés
Y luego hay lenguas regionales como el tagalo, el ilocano, bisaya, que se habla en Mindanao, y luego hay muchas lenguas indígenas y dialectos. Entonces es muy fácil que si te vas a una comunidad indígena a un lugar, una persona hable 4 o 5 lenguas. Muchas veces no hablan ni siquiera tagalo o inglés, pero hablan bisaya y luego hablan varios dialectos. En este caso, bueno, no puedo decir dónde filmé la película, pero se hablaba bisaya. Yo sabía un poquito de tagalo porque había estado sobre todo en regiones de habla tagalo, pero bisaya era otra lengua, era muy difícil. Afortunadamente es una de las lenguas que más palabras en español tiene y bueno, nos entendíamos como podíamos. Solamente me dejaron llevar a un cámara y ya me costó por cuestiones de seguridad y bueno, llevamos un equipo de sonido, el cámara. Yo aprendí a utilizar el equipo de sonido y los guerrilleros, como son muy espabilados porque se dedican todo el tiempo a aprender, a reflexionar y a actuar, pues aprendieron a utilizar el sonido. Había una activista de Manila que estaba haciendo una inmersión y hablaba muy bien la lengua local y hablaba muy bien inglés y se convirtió como en mi asistente de dirección y en mi sombra para traducir. Y formamos como un film crew bastante bueno, la verdad, para los recursos que teníamos, porque sin tener ni idea de haber tocado el sonido nunca, lo hicieron bastante bien y teníamos muchos problemas con el sonido porque nos faltaba material y porque las cigarras y los insectos del bosque por momentos son muy, muy ensordecedores, mucho. El técnico de sonido, ha habido un equipo de técnicos de sonido que han estado 1 mes y medio trabajando en la postproducción de sonido y han hecho magia, porque yo decía, es que esto no lo salva a nadie, no se oía nada. Había momentos que tenías a alguien al lado tuyo así y no le oías. Luego eso es muy bueno para la revolución porque el sonido les protege, pero para filmar era bastante pesado. Y más para la postproducción. Finalmente lo hemos salvado, pero no teníamos tantos micrófonos como yo hubiese querido y hay veces que se escuchan algunas voces un poquito más bajas. Y respecto al trabajo, pues yo me sentía como, bueno, estaba muy contenta de estar ahí, pero también muy agobiada porque me decían que en el momento en el que hubiese cualquier problema me iban a hacer salir, que yo no podía estar en una situación de combate, que el cámara y yo éramos una carga para ellos y que podía ser muy peligroso para todo el mundo estar en una emboscada o que pasase cualquier cosa. Entonces, como ellos tienen una comunicación continua, una red de inteligencia con el pueblo porque tienen mucho apoyo del pueblo, porque son los héroes de la gente realmente. Normalmente saben la posición del enemigo y saben lo que está pasando, pero podría haber ocurrido que me mandasen ahí y a los 3 días me mandasen de vuelta. Conseguí estar 5 semanas, yo quería haber estado 2 o 3 meses. 5 semanas ya fue tener mucha suerte. Y yo pensaba todos los días, pues hay que filmar como si no hubiese mañana, a ver cómo lo hacemos. Ya sabía muchas cosas de la lucha, pero hay cosas que no podíamos filmar. Y yo quería hacer también, para mí era muy importante hacer un retrato personal de algunos de ellos, y a los que escogí deliberadamente por su carácter, por los valores, incluso a veces también por luchas internas y contradicciones que tenían, como James, que es uno de los personajes de la película, que es hermano de Joan, y él habla mucho de sus dificultades, ¿no? Es un trabajo con uno mismo muy importante, porque uno de los principios de la guerrilla es que tú no puedes cambiar el mundo si no te cambias a ti mismo. Y todos estamos atravesados por esta sociedad y por la ideología de esta sociedad, incluso si estamos politizados. Entonces tienes que pasar un proceso que llaman ellos remolding, que es pues dejar atrás formas de socialización, concepciones del mundo, posturas, relaciones que no son sanas para estar en común, para estar en comunidad. Y mi proceso al principio fue hablar mucho con ellos, observar mucho, hablar mucho, sentarme, tomar muchas notas, discutir, que me contasen de sus vidas. Al principio tenía que ser más prudente con la cámara, no me sentía con autoridad como para
exigir demasiado. Y poco a poco ellos empezaron a entender que yo no quería hacer entrevistas, como más mi lógica de trabajo. Y empezamos a discutir en grupo cómo podíamos mostrar ciertas cosas, que son, por ejemplo, qué es perder a un compañero, qué es estar en el campo de batalla, qué pasa con la familia que queda afuera, muchos temas que se tratan en la película. Y empecé a hacer una lista de temas que me parecía importante tratar. Hay algunos más que hubiese querido tratar, pero ya tenía que haber hecho una película de 4 horas para poder explicarlos adecuadamente. Y una gran parte de las escenas de la película están preparadas en el sentido en el que pues, nos reuníamos y yo decía, bueno, ¿os acordáis de que hablamos el otro día de esto? Pues yo creo que es importante que lo tratemos en la película, cómo lo podemos hacer, qué os parece, si habla el compañero, no sé, Rasol, y habla con Kim, y hacemos una escena en la que habláis de esto, conversábamos un poco entre nosotros y bueno, luego les poníamos la cámara y les dejábamos hablar. No había un guión de frase por frase, pero sí había un acuerdo de los temas que se iban a tratar en cada escena. Y como ellos tienen bastante, hacen mucho teatro y cultivan mucho esa faceta de hablar en público, saber expresarse, discutir con los compañeros, articular ideas políticas. No son tan vergonzosos o tímidos como podemos ser nosotros cuando nos ponen una cámara, porque a mí me ponen una cámara delante y ya no soy yo, pero ellos eran bastante naturales. Y otra cosa positiva es que a mí no me acogieron como una periodista o como una cineasta de fuera que quería hacer una película, me acogieron como una compañera que tenía un compromiso con su lucha y con su solidaridad, y eso ayudó mucho al trabajo. Y bueno, es verdad que yo mi rol era dirigir y pensar y articular y pues de qué manera podía hacerse todo, pero todo se tenía que aprobar y discutir entre todos, porque yo también tenía que seguir la disciplina del campamento, o sea, la disciplina y la forma de hacer las cosas, hasta el punto de que un día hicimos una sesión entera de apuntar todas las escenas que habíamos grabado, de discutir escena por escena lo que habíamos grabado, lo que faltaba, lo que no faltaba, si estaba bien grabado, si lo habían explicado bien, si no lo habían explicado bien, si iba a quedar mal, si no se iba a entender, o sea, había mucha reunión y mucha discusión. También me parece que como mucho respeto a la mujer, hay muy pocas mujeres en el campamento, pero las mujeres que aparecen son educadoras en general. Pues bueno, seguimos viviendo en una sociedad patriarcal y el comunismo siempre ha tenido una parte fuerte de machismo, también tenemos que admitirlo, pero son 50 años de lucha y 50 años en los que han pensado mucho. Y desde siempre ha habido mujeres guerrilleras, al principio era más difícil. Cada vez hay más mujeres guerrilleras que se unen a la guerrilla, pero en proporción, pues yo creo que igual hay 30-40% de mujeres y el resto hombres. Y como veis en la película, el rango es una cuestión de méritos, de esfuerzo, de voluntad personal, ni siquiera de capacidades, realmente de echarle ganas, porque Joan, que es una de las protagonistas de la película, es que yo quería que fuese la protagonista, pero decía, es que eres tan perfecta que es que nadie se lo va a creer. Porque siempre, o sea, no siempre estaba pensando en qué hacer, pensando cómo ayudar, pensando... era instructora política y tenía a su cargo también pues a muchos, sobre todo a los jóvenes, hacía muchas tareas, siempre estaba trabajando, siempre estaba de buen humor, siempre estaba dispuesta a todo y también era más hermética con sus asuntos personales, pero como es una cuestión de cuanto más te esfuerces, cuanto más desarrolles tu liderazgo o tus capacidades y más interés tengas, pues más responsabilidades te van a ir dando. Las mujeres son las que tienen los puestos de mayor responsabilidad normalmente, porque en esta sociedad las mujeres suelen esforzarse y luchar más, porque siempre toca luchar más si eres mujer. O sea, que te acogieron bien. Sí, claro. También esa parte, la parte de las relaciones sentimentales no he podido tocarla en la película, pero ellos apoyan mucho, o sea, cualquier tipo de orientación sexual, o de orientación, o de forma de estar, o de forma
tiene mucha disciplina en las relaciones, pero había parejas gays, ¿no? O sea, a ti te gustaba alguien, te podía gustar quien fuese, no, hay mucho respeto hacia esas cuestiones. Es difícil porque estamos hablando de sociedades campesinas o indígenas y a veces, pues, o de muchas personas que se unen a la guerrilla, que no han ido a la escuela, no han tenido ninguna formación y la guerrilla les enseña también muchas cosas respecto a las relaciones sentimentales, a la igualdad de género, a cuestiones de género, y he querido hacer un énfasis en la película respecto a las mujeres y se ve. Hay un comandante hombre, hay una mujer que sale en la conversación que se habla sobre el desarrollo de las cooperativas y de las cuestiones agrícolas. Ella sale de espalda porque tenía precio a su cabeza, pero era la comandante más importante de toda la región, una mujer también. Bueno, y después de un proyecto como este, de tanto compromiso, de tanto riesgo, de tanta, o sea, tanto tu cuerpo ahí en todo, o sea, directamente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué ha pasado en sus últimos años? Bueno, no he terminado. Todavía estoy empezando porque ahora me toca que la gente vea la película. Y yo sigo trabajando con muchas organizaciones filipinas en solidaridad porque he vivido esa lucha y me parece también tengo mis perspectivas críticas que discuto con mis compañeros, pero me parece admirable el trabajo que realizan y lo he visto y lo he vivido. Y no sé, tengo muchos proyectos en la cabeza, pero por ahora este año la prioridad fundamental es trabajar en dar difusión a este proyecto y hacer trabajo de solidaridad internacional. Yo no produzco, soy un artista que tarda muchos años en sacar una película o un proyecto adelante, entonces pues es verdad, cuando estuve en París pensando que iba a volver a Filipinas, hice un proyecto de investigación sobre la lucha antifranquista y el movimiento revolucionario en España en la época de Franco, que no se ha materializado significativamente todavía. Quisiera retomarlo más adelante y tengo otras ideas, pero ahora necesito un poquito de descanso y dedicarme a que pueda circular más esta película, y también tengo bastante trabajo político por delante que hacer. Antes hablabas de que eres un artista joven y hace unos años te metiste como fisuras dentro del Reina Sofía. Estás aquí otra vez. ¿Cómo consigues convencer con algo tan político o antipolítico, en ese sentido, anti lo que se espera? ¿Cómo se puede? Tienes a la Fundación Botín, está Centro Arte 2 de Mayo, te han apoyado muchas instituciones muy potentes. ¿Cómo se consigue convencer para que te apoyen con un tema tan controvertido? Pues no sé, también hay mucha gente que le incomoda enormemente mi trabajo y que no le gusta nada mi forma de estar como artista y de hacer mi trabajo como artista. En el arte se tocan temas que están relacionados con la política muy frecuentemente. Yo no soy muy o sea, creo que cuando el arte se pone exclusivamente al servicio de la política o la política pone el arte exclusivamente a su servicio, no suelen salir las cosas tan bien. Creo más en una relación como de compañerismo, camaradería, complicidad con tus compañeros y de hacer un trabajo desde tu libertad artística y desde tu postura artística. Hay algunas personas que me han apoyado genuinamente porque les parece bien que haya un artista que haga este tipo de trabajos, y insisto, esto es una película, esto no es hacer política, es una película que puede tener repercusiones políticas, pero hacer política es otra cosa. La política la haces con la gente. Bueno, esta película la tuve que hacer con mucha gente, pero esto es un trabajo artístico que trata temas políticos y que puede tener repercusión política, pero insisto que yo estoy trabajando como artista. Mi arma, digamos, es la de ser artista. También tenemos que ser conscientes de que el capitalismo es capaz de absorber todo. Todo.
absorberlo, reciclarlo, recambiarlo y transformarlo en algo que ni siquiera tiene nada que ver para el que lo quiso hacer. Entonces podemos ver museos, instituciones que paradójicamente muestren obras y trabajos políticos que incluso vayan a la contra de sus intereses. Eso ocurre todo el tiempo. Incluso que los instrumentalicen a su favor para quedar bien, para tener una imagen más alternativa, o sea, tenemos que ser conscientes de que hay veces que somos instrumentalizados. No creo que la Fundación Botín, porque ellos convocan a un jurado, o sea, el que estaba en la Fundación Botín dijese, sí, quiero una que se vaya a la guerrilla, pero pues tuve en ese momento la suerte de que al jurado le pareció interesante ese proyecto y que me diesen la beca. Si me hubiese tocado otro jurado no me la habrían dado. Hay mucha gente que no me habría apoyado. Y yo expongo muy poco. Es verdad que he expuesto en sitios interesantes y en instituciones importantes, pero yo expongo muy poco. A mí me llaman muy poco para exponer. Y es por algo. Tu película no tratas tú, yo creo que tratan ellos, de la cultura de burguesía, de la cultura de masas, de la cultura para todo lo popular. Estamos en un museo, esta mañana estaba con Mateo Matei, él hablaba que los museos para él era como la cultura de masas, que no había nada más que... Bueno, a él le compran los museos, le compran los coleccionistas, pero hablaba de que el museo es como el centro comercial. En este sentido, los guerrilleros hablaban de la cultura de masas, hablaban de que hay que llegar con la cultura de las masas y hay que estar en contra de la burguesía, y sin embargo, los que compran son la burguesía. ¿Cómo ves tú estas relaciones desde aquí y desde allí? Bueno, yo creo que el arte contemporáneo está totalmente dominado por el mercado, como muchos ámbitos. Hay gente que se resiste, pero el peso mayor lo tiene el mercado en el arte contemporáneo. Y así es. Yo no vendo nada, ni tengo galería. Prefiero no trabajar con galerías, pero francamente, si un coleccionista me quiere comprar una película y eso me va a permitir continuar con mi trabajo, voy a vender la película. También creo que me merezco un sueldo por el trabajo que hago y gano muy poco, o sea, francamente casi trabajo voluntariamente porque tardo mucho tiempo en realizar mis proyectos. Desafortunadamente, sí que creo que bueno, el arte refleja la ideología de la sociedad normalmente. Y una buena parte del arte contemporáneo refleja la ideología de la sociedad. Y esta ideología de la sociedad es una ideología muy conservadora y muy reaccionaria, muy poco progresista. Y sí creo, y lamento decirlo en este contexto, creo que hay artistas que tienen posturas ideológicas muy problemáticas, incluso cuando tratan temas políticos. Pero el arte, sí, el peso más fuerte lo tiene el mercado, las instituciones también tienen que lidiar con el mercado, los artistas tienen que lidiar con el mercado y el mercado está por todas partes y dicta muchas de las cosas que se hacen. Yo he preferido mantenerme un poco al margen, pero tampoco no nos podemos engañar. Yo he expuesto en galerías comerciales y a mí me ha dado dinero la Fundación Botín para hacer mi proyecto. Creo que tampoco está bien aceptar dinero de cualquiera ni de cualquier manera, pero piensa, por ejemplo, yo siempre pienso en mis compañeros filipinos. Si les dijesen, nos vamos a dar 20.000 euros para hacer una película, un tipo rico le iban a decir que sí. Os vamos a dar 20.000 euros para poder una iniciativa, van a decir, no, es que vivimos en el mundo en el que vivimos. La única forma de no ser contradictorios es desaparecer de este mundo. Habéis visto que los guerrilleros también tienen tabletas, también tienen teléfonos móviles, van con camisetas de Nike. Esa es la realidad en la que vivimos. No sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta, pero sí, bueno. Yo intento no estar muy cercana al mercado porque no me gusta, pero tengo que lidiar con ello también. Claro. Y las instituciones tienen que lidiar con ello. Y las instituciones compran a galerías que son negocios privados. Los artistas
recibimos becas de dinero público para producir nuestros trabajos y normalmente en una galería la galería tiene que pagar el 50% de la producción y muchos galeristas cuando se vende la obra se llevan el 50% y no le devuelven la mitad de la producción al artista. Es decir, que el Estado está financiando negocios privados. Yo estoy muy en desacuerdo con que continúen existiendo las galerías. Me parece un modelo obsoleto, me parece que no ayudan a los artistas, que realmente exprimen mucho de los artistas y que la carrera te la haces tú, no te ayuda una galería a sacarla adelante. Y hay un puñado de artistas que viven de lo que venden y un puñado de galerías que hacen mucho dinero. Tampoco creo que la mayor parte de las galerías hagan tanto dinero, pero hay un peso muy grande. Y obviamente, ¿quién compra arte? Compran los ricos. O instituciones que tengan dinero, pero las instituciones también necesitan apoyo y subvenciones, a veces de compañías o de instituciones, o de etcétera, etcétera. Y es una realidad y tenemos que ser conscientes de ellas, o sea, por lo menos ser muy conscientes de ellas y no vivir desesperados por trabajar con una galería, no sé, vivir desesperados por hacer buen arte y mantener una conciencia crítica y saber dónde estás y saber que a veces pues, te instrumentalizan, otras veces no gustas, otras veces te critican, pues pasa en todos los ámbitos. Sí, sí. Bueno, perdonadme que he ocupado mucho el micrófono, me gustaría daros la palabra al público que está aquí, que creo que tiene unas preguntas que seguro que son más interesantes que las mías. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, soy Ángeles. Solamente te quiero felicitar y dar las gracias por la película y por tu compromiso con la Revolución Filipina, con la situación en Filipinas. No creo que la Fundación Botín le importe mucho, porque en realidad aquí lo que pasa en Filipinas se sabe muy poco. Todo el mundo piensa que murió Marcos y que ya hay una democracia ya, lo cual es absolutamente mentira. Entonces, voy a volver a ver la película porque creo que la voy a ver mejor, incluso con más interés después de tus explicaciones. Y sí que me preocupaba todo el tiempo la imagen de esos muchachos, porque sabes cómo funciona el presidente filipino y que bueno, pues que cualquier día sale alguna noticia en relación con ellos, porque ahora mismo es que está masacrando a su pueblo de mil maneras, y está los defensores de derechos humanos, los está criminalizando, asesinando, deteniendo, torturando, ejecutándolos extrajudicialmente, y sí que entiendo que es muy peligroso estar allí. Así que no, de momento no vayas, que eres muy joven y tendrás mucho tiempo de hacer muchas cosas allí y en otras partes del mundo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Al respecto de eso quería decir que yo no puedo llamar a los guerrilleros y decirles qué tal estáis, porque obviamente es imposible. Pero tengo algunos emails y podría tener algún medio de intentar enterarme cómo están, sin ninguna garantía de recibir noticias. Pero no me atrevo. Es que no me atrevo a indagar porque no quiero que me digan que están muertos. Como me digan que es que no quiero, no lo iba a soportar. No me quiero poner en plan dramática, pero es que no, prefiero no investigar porque sé que es muy probable que muchos estén muertos, porque están matando a gente que está en lo legal. A muchos de una forma brutal y con total impunidad en estos momentos, y no sale en ningún sitio, y estoy harta de escribir artículos para los periódicos y que no me los publiquen, por cierto, y no me atrevo a investigar. Prefiero, no lo sé, igual algún día me entero, ojalá estén vivos, ojalá les llegue la película, ojalá, pero no tengo la fuerza en estos momentos de saber cómo están. Cualquier pregunta, aquí estoy.
Sí, me gustaría preguntar por cómo se percibe de dentro llevar tanto tiempo en la lucha y que aún siga dentro de, como se comenta en la película, por parte de, no recuerdo cómo se llama, el camarada, que dice que su mujer le pregunta, y bueno, ¿cuándo va a ganar la revolución? ¿Cómo se percibe de dentro el hecho de llevar tantos años en lucha armada y que, pese a haber habido muchos procesos de entrar en negociaciones con el Estado, como ha habido hace unos cuantos años, todavía se siga en un estado de defensiva militar? En la lucha armada ellos plantean como 3 estadios. Uno es Strategic Defensive, llevan 50 años en el Strategic Defensive. Luego otro sería Stalemate, que es cuando las fuerzas están más o menos igualadas, y luego sería Strategic Offensive. Llevan muchos años diciendo, nos quedan 5 años para el Stalemate, y todavía están a la defensiva, aunque son muy muy fuertes en Mindanao. El problema es que Mindanao no puede avanzar más porque hay otras zonas que no están tan desarrolladas y tan fuertes. Y también hay un problema de la escisión entre el campo y la ciudad. Es mucho más fácil organizar a la gente que está en el campo porque es que su vida pende de un hilo. Es mucho más difícil organizar a las personas en las ciudades, entonces el movimiento es más débil en la ciudad que en el campo y tiene que avanzar también en la ciudad. Me parece una cuestión muy importante lo que preguntas, porque y creo que es algo que tenemos que aplicarnos todos, ¿no? Por supuesto que siempre está el horizonte de la revolución, pero la pregunta adecuada que tenemos que hacernos incluso hoy en día, si nos preguntamos, ¿va a cambiar el mundo algún día? ¿Vamos a conseguir que cambie este mundo? Quizás la pregunta equivocada. Quizá tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para que el mundo cambie. Y preguntárnoslo todos los días, porque hay muchas cosas que podemos hacer. Hay otras cosas que son más difíciles de hacer, pero si uno se pregunta todos los días qué hago yo para contribuir, y ellos hablan mucho, hay tareas muy sencillas, muy pequeñas, que os pueden parecer pequeñas, pero son muy importantes, son fundamentales. No se trata solamente de estar en combate, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y si todos nos preguntásemos constantemente qué estoy haciendo yo para transformar este mundo, estaríamos también transformándonos a nosotros mismos. Y otra cuestión importante que quisiera decir es que es cierto, no han tomado el poder político, pero francamente, lo que más me interesa de una revolución, o sea, hay una mística respecto a ganar la revolución, a tomar el poder político, ¿no? Pero ¿qué pasa el día después de la revolución? ¿Cómo transformas a una sociedad que ha vivido de una manera? Hay revoluciones que duran varios días, que duran una semana, que duran un año y que ganan. Pero luego queda todo el trabajo por hacer. Es que la revolución es el principio. Lo difícil es crear una sociedad diferente, una sociedad nueva. Y de una forma interesante, como ellos nunca han llegado a tomar el poder, no han creado un Estado, pero sí son 50 años de transformación, porque el principio de la guerrilla es transformarse a sí mismo, transformar al pueblo. La gente que nace en las comunidades organizadas y que están autogobernadas por el gobierno del pueblo, ya han nacido con generaciones de padres que estaban viviendo en la revolución, con una forma de socializar diferente, con una forma de tener una economía, una política, un sistema incluso legal, bastante sofisticado. No estoy hablando de cosas, no estoy hablando de un gran proyecto a nivel nacional, pero de un sistema de organización política bastante desarrollado y que, como se ha dado a través de generaciones, ha llevado a cambios. Es decir, el problema de la organización sociopolítica, que es el primer problema que tiene que enfrentar cualquier revolución victoriosa, es decir, ¿qué hacemos ahora con la sociedad? Nosotros como revolucionarios somos capaces de ser gobernantes o no, que es eso de la dictadura del proletariado o no,
o cómo llegamos al socialismo, o qué hacemos. La gente no cambia así. Y lo dicen en la película, los procesos de transformación cultural son muy lentos, llevan mucho trabajo, llevan mucho esfuerzo. Entonces, en cierta manera, yo creo que esta sí es una revolución que tiene victorias porque ha logrado, aunque sea a una escala pequeña, transformar la sociedad, ha logrado aquello que las revoluciones victoriosas tratan de lograr. Con problemas, siempre habrá problemas en el mundo, siempre habrá problemas en cualquier organización, en cualquier contexto social, porque es parte de la vida y es parte del ser humano y somos seres muy complejos, pero han conseguido cosas que revoluciones que han tomado el poder político no han llegado a lograr. Y eso hay que ir a verlo ahí a Filipinas. Y desafortunadamente yo no pude filmar apenas a civiles porque era muy peligroso filmar a civiles con guerrilleros, porque es que es muy, muy peligroso. Hay una mujer muy valiente que sale hablando, que no era guerrillera, cuando habla de las mujeres, que dijo, me da igual, yo salgo porque quiero hablar y quiero estar en la película. Pero dije, todavía me siento mal. Ella se empeñó y está ahí en la película y me pareció importante que estuviese su testimonio, pero yo no podía filmar, y ni mucho menos a niños ni escuelas, porque ellos también hacen escuelas y he visto muchas otras cosas que no podía filmar. No sé si te he respondido un poco a esa pregunta. Pues también, quiero decir, no, y aparte me interesaba mucho también, que lo has comentado sin que fuese directamente la pregunta, sobre el paso a tener mayor peso político, de ser capaz de generar nuevo poder dentro de las ciudades, porque en el campo sí que lo estaban desarrollando, pero sí, no, quiero decir, y realmente sí que me parece muy interesante cómo ha planteado también la cuestión de crear un Estado frente a cómo lleva a cabo la guerrilla, la realización de su lucha, que no es simplemente militar, sino que es de generar nuevo poder con ese sistema de relaciones que también comentabas, dentro del ejemplo concreto que era la red de espionaje que llevaba a cabo para poder salvaguardarse con el campesinado dentro de las zonas que ellos controlaban. Pero sí. Bueno, y una parte fundamental de su lucha se llama base building, que es construir bases, y es decir, tratar de trabajar con el pueblo para darles herramientas y que ellos construyan sus propias instituciones de gobierno. O sea, no es que los guerrilleros, ellos están ahí de apoyo, no es que los guerrilleros les estén gobernando, es que ellos construyen su sistema de gobierno. Ojalá alguien pudiese irse mucho tiempo a hacer un estudio, a recoger todo ese conocimiento, esa sabiduría y ponerlo por escrito. Yo habría querido hacer ese proyecto, pero pues de momento no va a ser posible. Una pregunta que no sé si, que no sé si puede responderla o no por una cuestión de seguridad, pero el campamento en el que se hizo el documental, ¿era un campamento de entrenamiento o era propiamente, quiero decir, un campamento general, normal, que pudiera? O sea, lo pregunto por quiero decir, porque realmente había muchísimos jóvenes. O sea, la película realmente... A ver, era un campamento normal, pero los hay de diferentes... Hay algunos que están especializados en unas cosas y en otras. Y yo llegué a un sitio donde había muchos reclutas nuevos. Y hay algunos en la película que eran muy nuevos, que llevaban muy poco tiempo. Y de hecho se les ve haciendo deporte y no se les ve en muy buena forma. Que yo decía, tenéis que quedar un poquito mejor que esos guerrilleros, pero algunos no estaban en tan buena forma porque llevaban muy poquito tiempo y eran muy jóvenes. De hecho, había uno, tienes que tener 18 años para que te acepten, que mintió porque estaba en una situación familiar horrible, muy mala, y dijo que tenía 18 años. Y cuando yo estaba ahí, fue su cumpleaños y dijo, os he mentido, es mi cumpleaños, ahora ya sí tengo 18 años. Y le dijeron, bueno, no le dijeron nada, pero era un campamento que estaba más centrado en formar a jóvenes reclutas y sobre todo en formarles, no estaban tan centrados en la parte militar. Sí había entrenamiento militar, pero estaban más centrados en cultivar su educación y otras partes. Hay otros
hay otros sectores, otras unidades que están muy militarizadas y que les ves y eso sí que están, vamos, que pueden tener una forma física que impresiona muchísimo. Pero me mandaron ahí. Otra cosa que tengo que decir es que asumieron otro riesgo y es que yo tenía que cargar baterías para filmar, aunque teníamos un equipo pequeño y ahí no hay enchufes y normalmente ellos no tienen, o sea, haces un fuego y ya está. Entonces tuvimos que conseguir un generador que pesaba 1 quintal y eso nos obligó a quedarnos más tiempo de lo recomendado en un sitio porque ellos hacen guerra de guerrillas, su campamento es móvil constantemente, entonces es raro que se vayan a quedar más de 2 semanas en un mismo sitio porque es peligroso también. Y llegamos hasta casi 3 semanas a estar en el mismo lugar porque era un lío moverse con todo el material, el generador, etcétera, etcétera. Luego nos movimos a otro lado. No está todo filmado en el mismo sitio. Estuvimos en 2 lugares diferentes. 2, 3 lugares diferentes. Bueno, yo igualmente darte enhorabuena por la película, creo que es muy buena y que refleja muy bien lo que es una revolución en marcha en las condiciones que hay hoy en día en el mundo y que puede ser viable. Mi pregunta es muy sencilla y es ¿cuáles crees que son las lecciones que puede darnos esa revolución a Occidente en general, sea Europa, sea Estados Unidos, América, por una cuestión que comentabas tú antes? Tú decías que hay ejemplos de transformación del mundo, de uno mismo, que son muy sencillos, muy pequeños y son actos, digamos, ¿no?, del día a día. Pero ellos cuentan con un partido comunista, cuentan con una guerrilla, cuentan con una revolución campesina que en Occidente no se da. Entonces mi pregunta es ¿cuáles crees tú que son las lecciones que puede darnos una revolución como la filipina para Occidente, en el cual llevamos una revolución quizá un siglo o puede que hasta más? Solo eso. No es una pregunta sencilla, ¿eh? Lo sé. Bueno, creo que muchas cosas se pueden reflexionar a partir de la película. Hoy en día no se puede hacer lucha armada en Europa, porque acaban contigo bueno, o sea, yo creo que esa lucha a ver, estamos hablando de comunidades campesinas en las que no hay ni internet, ni electricidad, ni móviles, o sea que es un poco como si viajases en el tiempo y te volvieses al siglo pasado. Y comunidades campesinas e indígenas que ya en su cultura tienen una orientación al bien común y una relación diferente con la ecología, con el entorno, con el medio ambiente, con la naturaleza. En Occidente, en las ciudades, francamente, yo creo que las revoluciones que vayan a venir, no sé si van a venir de Europa. Creo que es muy difícil trabajar en las ciudades. Yo también trabajo ahora en las ciudades, en Europa, y es difícil organizar a la gente, pero la revolución filipina es una prueba de que sí se puede cambiar. O sea, vosotros veis a los revolucionarios en la película, no es que los filipinos sean genéticamente mejores personas o más buenos o más revolucionarios o más... es que cuando... El ser humano es muy complejo y todos tenemos partes buenas, malas, más perversas, menos perversas, pero vivimos en una sociedad que saca el miedo, el cinismo, por no hablar de cosas peores, que tiende a sacar las cosas peores que tiene el ser humano y el tejido social está muy devastado. Hay muchas cosas que se pueden aprender de la revolución filipina y creo que esto es una discusión muy larga. La política en Occidente es otra discusión muy larga, pero creo que empezar por cambiar tu perspectiva del mundo y a veces ser revolucionario, porque el capitalismo es muy revolucionario, siempre está cambiando todo nuevo. A veces ser revolucionario es ser un poco conservador. Hay un filósofo que dice que hay que ser conservador en lo antropológico. Quizás a veces se trata de recuperar cosas que hemos perdido como seres humanos. Creo que los lazos sociales, el estar en común, el pensar que vivir
por supuesto, es ser feliz, pero también es tener un propósito en el mundo y que parte de vivir y de la felicidad que puede darte vivir es hacer algo por los demás, por tu comunidad, por el bien común, es algo que tiene muy interiorizado en estas comunidades en Filipinas y que nosotros no lo tenemos. Hay muchas otras más cosas que se pueden aprender, pero creo que se puede empezar por eso. Y ellos son una prueba de que cuando una organización social está orientada a sacar lo mejor de las personas, las personas empiezan a sacar lo mejor de sí mismas. Y eso se ve en la película. Claro que todos tienen... O sea, yo estuve en un campamento que éramos 100, funcionando como un reloj. Y estuve mucho tiempo. Y los únicos problemas que teníamos era que fulanito se ha quedado dormido en la guardia, que el otro estaba distraído durante la clase, que se ponían a hacer bromas, que el otro estaba con los cascos de música cuando no sé qué, que se había dejado el chaleco con las armas en que se había quedado dormido. Es que no había grandes conflictos. Y yo decía, ¿cómo es posible que esto funcione como un reloj sin broncas? Es que no había broncas. ¿Por qué? Porque están continuamente hablando, discutiendo, y lo insisten todo el tiempo en la película. Si tenéis problemas, hablar con vuestro colectivo. Cada vez que hacíamos una actividad teníamos que hacer un assessment que dicen que es como una puesta en común de qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo, qué se podría mejorar. Yo estaba hasta las narices, decía, es que no hacemos más que perder el tiempo en assessments y no avanzamos. Hasta que me di cuenta que no estaban perdiendo el tiempo, porque la cantidad de tiempo que se dedicaba a reuniones en común, que en realidad eran una especie de sesiones de terapia, crítica, autocrítica, hablar, porque si cada vez que haces algo en tu trabajo, luego piensas cómo ha ido el día, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podríamos haber hecho mejor, tú qué piensas, y todos dicen lo que piensan y lo ponen en común, las cosas empiezan a funcionar mucho mejor. Entonces, todo eso que a mí me parecía demasiado tiempo dedicado a los assessments hacía que fuesen muy eficaces en el trabajo y que hubiese muchos menos problemas y que la gente pudiese expresarse más, que se sintiese más apoyada, más protegida, que los lazos entre ellos fuesen más fuertes, todo funcionaba mejor. Y eso tampoco estaba escrito en ningún libro, es lucha, error, prueba, error, lucha, error, error. Y ahí cuando cometes un error, te matan. Claro, es más fácil avanzar cuando te matan si metes la pata que en una organización activista que si metes la pata, pues bueno, tampoco pasa tanto. Pero es una discusión mucho más larga. Nada más te puedo decir 3 cositas. Bueno. ¿Alguna cosa más? Quería dar las gracias a todos. Que no hace falta que digas, ¿no? No, es que quería decir una cosa positiva, que cuando ya pude comunicar con ella, que yo no sabía nada, pues entonces hablamos por Skype y le dije, qué buena cara tienes, Paloma, estás guapísima, pero ¿dónde has estado metida? Hija, pero de verdad, qué maravilla. La otra, sí, estoy fenomenal, la verdad que sí. Y nada más, quería terminar con eso, que fue muy positivo para ella y que vino estupenda y que es una experiencia y que yo cuando me enteré, pero bueno, yo estoy muy acostumbrada a que mi hija esté por ahí, que he sido una madre muy gallinita, tengo más hijos y lo he pasado muy mal, pero bueno, he aprendido a aguantar pero muchas gracias. No, es verdad que cuando yo volví de la guerrilla, es que yo estaba feliz ahí. Trabajamos muchísimo, pero como trabajábamos tan bien y todo el mundo estaba contento, pues lo pasábamos genial. Y no había estado en internet, en 5 semanas volví y tenía una cara de alegría de haber pasado lo que había pasado, me había dado el aire, habíamos estado en el campo y hablé con mi madre por Skype y dice, bueno, ¿te has pegado unas vacaciones? Estás maravillosa. Y yo, pues la verdad que sí, estaba súper contenta, muy bien. Fue uno de los momentos más gratificantes y felices de mi vida, poder estar ahí filmando. Las partes duras de sacar adelante este proyecto fueron otros momentos en Filipinas, pero no fueron estando en la guerrilla. Eso es verdad.
Gracias.